exhaustivo posible y está a medio hacer, realmente lo voy haciendo cuando puedo. Sí. Los que voy terminando, los discos que voy comentando y terminando, los voy subiendo. Y tú me los vas copiando. Sí, claro, yo es que soy un pirata, tío. Yo te digo, conmigo... Bueno, gracias Eduardo por dejar reproducirlos en Empuje. De nada. De nada. Contad que los lea gente, sí. Para eso se escribe. Vale. Bueno, y vamos a dejar de hablar de Dylan. Bueno, yo también quería hablar una cosa contigo, porque yo te veo una especie así en comunión musical con el guitarrista de Casa de la Herrera, con Carlos Clarins, ¿no? Yo a Carlos Clarins lo conocí porque en los últimos tiempos hay cosas que ya pierdo la memoria y digo, este tío cuando lo conocí, no me acuerdo y tal. Creo que cuando estaba tocando, bueno, cuando era dependiente, hace años y años, en Discos Nonis, en la calle Pérez Cepeda, con Nonito Pereira Rey, bueno, para el libro de su padre. Nonito Junior. Nonito hijo, eso de Junior y Senior nunca me gustaron, tío. Pues estaba allí de dependiente, Carlos. Y luego le perdí la pista un montón de tiempo, donde un día por la calle, aquí en Colonia, me dijo, no, me he ido a vivir a Bemianzo y tal. Y estuvo allí como 7, 8 años tal. Y un día nos invitó Fer Feliz, también conocido como El Pelos, a una casa rural que su mujer había montado en un sitio cerca de Irisoa, que bueno, tardamos un poco en encontrarla, o sea, pasamos Betanzos y ya los colonios de la gran ciudad no sabíamos ni dónde estábamos, nos ponemos en un carreiro y mi colega Gonzalo, coño, por ahí creo que con música y tal. Bueno, no sé qué, y al final encontramos la casa y llegamos y estaban tocando lo que era la primera formación de Doctor Buenas Gracias, tributo Doctor Feelgood, y llegamos en la última canción, o sea, nos tocar la última canción. Y se me acerca el guitarrista y me dice, joder, Rubén, ¿cómo estás? Y tal. Yo me quedé mirándolo y dije, ¿este tío quién es? Joder, soy yo, Carlos, el que trabajaba en Discos Nonis, y no sé, coño, tío, es que es verdad. Sí, es que me tiré un montón de años en Bemianzo, pero ahora vuelvo a Coruña y tal. Y luego lo siguiente que, bueno, continúo con Doctor Buenas Gracias, que bueno, Doctor Buenas Gracias se puede considerar que básicamente se han separado ya definitivamente, hace ya unos meses, probaron con una nueva formación, estuve yo en los ensayos y creo que no van a intentar volver a montarla. Bueno, a lo mejor Fernando lo intenta y tal, pero bueno, creo que esa dio el crack allí, ¿no? Y tal. Y bueno, yo estaba tocando en Casa del Herrero, de Carlos, y yo a ti con Carlos te veo con, no sé, como si tuvieras, no sé, no voy a decir que soy Jagger y Richards y tal, de Casa del Herrero, no, bueno, en plan así, en plan, ¿no sabes? Cantante, guitarrista, bueno. Lo que tienes es una especie de complicidad con él, y de hecho has hecho con él cosas así en plan en dúo, ¿no? Por ejemplo, habéis ido a aquel concierto en la sala de cine en San Salud de un Niño, que habéis ido los dos y tal, y habéis hecho alguna cosita así, ¿no? Sí. Es así, hombre, no te quiero tampoco poner mal con los demás miembros del grupo. No. ¿Es el grupo con el que más feeling tienes o...? Vamos a ver, de la banda, Carlos es sin duda el que tira por el palo mío más, o sea, es decir, el resto del grupo le puede gustar lo que hacemos, todo el mundo aporta ideas, pero sin duda, y eso no es hacer a nadie de menos, Carlos y yo respiramos el mismo tipo de música y de hecho, además está muy bien porque en el tiempo que hace que nos conocemos nos enseñamos cosas mutuamente y enseguida sabemos que al otro le van a gustar, ¿no? Sí. Yo a Carlos, te cuento muy rápido, no lo conocía cuando monté en Casa del Herrero, que es un tipo mítico porque empezaba con Viuda Gómez. ¿Dónde vamos? ¿No? Sí. Viuda Gómez, eso son palabras mayores. Bueno, Viuda Gómez... Empezó tocando el bajo con ellos. Viuda Gómez, yo con el batería, con Dani, y me contó que, claro, Viuda Gómez hubo varias formaciones, claro, fue aquello bastante anárquico, ¿sabes? Claro, pero Carlos además no tiene edad para ser de los que empezaron. Claro, pero bueno, pero hay que decir que tiene el pedigrí de haber empezado con un nombre como ese, ¿no? Entonces estuvo con Carlos Childe, con conductores, ha estado con un montón de gente, ¿no? Me parece un guitarrista tremendo, y me parece un guitarrista tremendo por una cosa, es justo el tipo de guitarrista que a mí me gusta. Hay gustos, ¿no? Sí. Pero yo, que no sé tocar la guitarra, yo toco 4 acordes, no me gustan nada lo que yo llamo guitarristas flipados. Es decir, yo los Guitar Heroes no van conmigo, ni ese tipo de música que me gusta, es decir,
esta gente que se adelanta y dice, aquí estoy yo con mi super solo de 4 minutos, eso no es para mí, yo lo respeto, uno tiene sus gustos, ¿no? Y Carlos es la antítesis. Carlos es un tío que trabaja para la canción, que está todo el tiempo haciendo pequeñas cosas con la guitarra, pequeñas grandes cosas que se perciben si te fijas, pero que a lo mejor pueden pasar desapercibidas. Él nunca quiere un solo largo. Cuando dices, no, aquí haz un solo, dice, bueno, pero hago un solo de un par de frases. Nunca quiere más protagonismo, ¿no? Y en cambio es un tío que le da un toque absoluto. O sea, yo creo que en el sonido del proyecto, con otro guitarrista hubiera sido diferente, absolutamente. O sea, es un tío del que yo me saco el sombrero. Es una pena porque no va a estar en el concierto este de Magia Petty que vamos a hacer en octubre, porque está ligado con otras historias. Sí. Pero vamos a tener un sustituto de lujo, no te lo digo, que es Juan Folla. Sí. Y espero que funcione también. Sí, Juan. Pero Carlos, a mí me ganó el primer ensayo. Insisto, no lo conocía, nos convocamos por internet, él supo que yo estaba buscando un guitarrista, se me ofreció porque estaba justo dejando Doctores, o terminándose su etapa en Doctor, y hicimos un ensayo y yo supe que era el guitarrista que tú querías para el sonido que buscabas, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora me acuerdo de una cosa que casi me había olvidado, esto que me dices que ahora hago el empuje cuore, cuando hice el empuje cuore sobre tú, Mar, me encontré ahí una filmación que os había hecho con aquel grupo que teníais Efímeros. Ah, sí. Efímeros, bueno, os grabé una vez en la calle Real en un acto que fue toda la tarde, que era para recaudar dinero para contra el cáncer, que tocó un montón de gente. Estaba Gandhi, estaba Eva Coyote, estaba Pulpino Velasco, estaba Fernando Esclusa, luego llegó un grupo de tributo a Springsteen, que era de Aspontes. De voces. Esos. Por cierto, de esos os grabé una canción y me fui. Bueno, estoy un poco harto de los fanáticos de Springsteen, tío. Bueno, y también pues tocaste 2 canciones allí, me parece. Una con 2 o 3, sí. Sí, me dijiste que vais a tocar Miguel, que era por tu hijo. No, Miguel es por un amigo mío. Ah, pues me Miguel confundí. es una canción que está en el primer disco de Casa de Reyes. Yo pensé que Miguel era tu primer hijo. No, Rodrigo se llama. No me sé sus nombres, bueno, tampoco importa. No, pues fijar esos detalles. Pero bueno, con Efímeros pues ahí cantaste tal. Y no sé si también... Luego te había visto allí en este sitio, el Club de los Fumadores, que se fundó en Juan Flórez. Sí, fue un evento que también organizó Gandhi. Sí, que bueno, que aquello duró muy poco. Los de allí me propusieron a mí, por ejemplo, para organizar conciertos y aquello fue horrible. Eran una gente... no tenían ni idea de música, tenían un montón de prejuicios, querían inmediatamente sacar dinero. Querían que la gente que entrara ya consumiera cubatas, o sea, bueno, es una pistola en la cabeza, tú entras y con un cubata, pero una gente, de hecho el club ahora es otra cosa y tal, bueno, no sé qué es, una gestoría. Y bueno, tuviste aquello de Poker Reases, que estuviste tú haciendo de Bob Dylan, Richie García haciendo de Bruce Springsteen. Bueno, más que haciendo, hacíamos versiones de... No era un rollo de imitar. No ibais vestidos. No, también tengo vídeos de eso, sí. No te preocupes, ahí estáis vestidos normal, no ibais en plan impersonator como Elvis. Solo que cada cual hacía como... Sí, hacíamos un tema o dos de cada artista que nos gustaba. Estaba Alberto Zuma, de Zuma de Neil Young, y José Colorado. Y José Colorado de John Fogerty y tal. Y de hecho no me acuerdo si también tocaste todo con Efímeros, creo que no. Creo que ahí me está... Sí, tocaste. Los fumadores también tocamos, sí. Bueno, pues tengo que tener la grabación por algún lado, tío. Yo siempre me acuerdo de la Calle Real y tal, que fue la última vez que os vi, me parece. Efímeros tampoco duró demasiado, porque... Sí. Digo, si es una cosa que te gustaría reactivar, hacerla tal... Vamos a ver, Efímeros era un dúo chico-chica con una guitarra acústica, es decir, es un formato tan simple como eso. Sí, a la vez, o sea, tan fácil de llevar a un sitio como tan limitado. Es decir, yo todavía estaba con los highlights cuando lo monté y con los enlaces. Era un poco un proyecto paralelo, un proyecto acústico. Sí. Sí me gustaría, porque bueno, cantabas con tu chica, entonces es muy cómodo de viajar y tal, ¿no? Sí. Pero fue el primer vehículo de salida de mis canciones, de las primeras canciones. Ahora mismo ese vehículo está en casa del Guerrero. Y de hecho, un poco forma parte de un proceso natural, creo, el que Mar colabore de vez en cuando con nosotros haciendo voces también.
Sí. Una persona creo que hace unas voces estupendas, que esté casado con ella, que hace unas voces muy buenas. Y bueno, ahora con niños pequeños es más difícil reactivar eso, pero ¿por qué no? Sí, igual lo reactivaría, ¿no? O sea, mientras nos llevemos bien... No, bueno, hasta el divorcio... Todo esto es posible. No, pero bueno, bueno, es una cosa que preguntaba porque, no sé, a veces cuando reviso cosas de empuje antiguas o tal, y encuentro algunas cosas, pues digo, pues estos tíos que pena que no siguieran, estos no sé qué, estos para mí eran muy malos, o en aquella época eran muy aclamados y siempre pensé que eran horribles. Nosotros éramos de los que qué pena que no siguieran, ¿no? ¿Los highlights? No, el film los digo. No, el film me gustaba. Sí. Bueno, que claro, pude ver dos canciones, o sea, que todavía tampoco vi ahí un concierto ahí con sus 12 temas y estas cosas, ¿no? O sea, Miguel y tal, siempre me quedaba con esa canción. Recuerdo que, no sé si fue allí, creo que fue en el Fumadores, que dijiste, yo soy de los que piensan que todas las grandes canciones ya han sido escritas, pero yo he escrito esta canción, Miguel y tal, y ahora os parece y tal. Yo pensaba, si todas las grandes canciones están escritas, pues ya no debes escribir canciones. Tú y todos, ¿no? Yo pensé eso quiero decir, yo empecé en la música tarde. Yo era soy una persona bastante pudorosa, en primera parte, es decir, a mí me cuesta soltarme delante de un micro. Entonces, cuando yo me puse a tocar, lo primero que pensé es, ¿a dónde voy yo? Estoy viendo canciones, ¿no? O sea, un poco, no sé si llamarlo baja estima o no sé, es decir, dices, si yo me pongo a escribir mis cosas me va a dar muchísimo más pudor, porque la reacción de la gente va a ser... O sea, que a ti la gente te ignore, si tocas canciones de otro te va a dar más o menos igual, pero si tienes tu propia historia y no responden, pues te va a doler más, ¿no? Entonces, yo pasé por la fase de las versiones un poco para vencer ese miedo. Sí, pero bueno, eso un poco lo pasa a todo el mundo. Y ¿no? después, pero hay gente que se lanza antes o que tiene más confianza antes, ¿no? Yo tardé en tenerla. A día de hoy sí creo en lo que hago, a día de hoy sí creo que en Casa del Herrero puede dar resultados buenos. Al nivel, insisto, en la esfera en la que nos movemos. Eso es un poco Galicia. Sí, pienso en poder seguir haciéndolo primero, en poder seguir tocando y bueno, en que poquito a poco se vaya creciendo. El único objetivo que me marco es que el siguiente disco sea mejor que el anterior. Y hasta ahora, con los 3 que llevamos, estoy seguro de que es así. Creo que el segundo es mejor que el primero, mucho mejor. Y creo que el tercero es mucho mejor que el segundo. A partir de ahí lo tocaré donde pueda y cuando pueda. Sí, hombre, tú le ves un largo recorrido en Casa del Herrero. Tú aspiras a tenerlo. Yo sí, a mí sí me gustaría. Pero entiendo que puede haber altas y bajas a lo largo del proceso. Es decir, es muy difícil mantener la misma banda mucho tiempo. Pero, como te decía antes con el tema de los highlights, lo bueno es que si alguien en un momento dado tiene que parar, te lo diga, te mira a los ojos, que diga, mira, en este momento no me interesa, o no me lo puedo permitir, búscate otro guitarrista, bajista, batería, teclista. Y se habla y se mira y se reactiva. Yo en ese sentido me siento con fuerzas para hacerlo y para seguir adelante. En este momento sí. Ahora que el proyecto está lanzado, ahora que el proyecto ya sé lo que puede pisar y lo que no, sí. Vale. El proyecto va a seguir aunque no tengamos conciertos de momento. Vale. Bueno, pues Eduardo nos ha contado muchas cosas y tal. Recordar, bueno... A ver cuánta gente ve esto, bueno... A saco, No sé. A lo mejor si te desnudas lo puedo vender como un vídeo para chicas en el canal porno de... Yo que no estoy tan empuje. Etiquetas falsas. Un canal porno. Conmigo no cuento. Lo hablamos, No, conmigo no cuento. Cuando había, digamos, en los viejos tiempos de empuje, cuando empezamos los que éramos, bueno, la vieja guardia, ¿no? Uno nos dijo, joder, las únicas páginas que ganan dinero es como ruido porno, tío, teníamos que montar tal, pero nunca... No diste el paso. No dimos el paso, era con lo del cuore, pero no sé, lo del porno, ¿a qué va? Bueno, van a decir que soy un poco serio, bueno, ya sabéis cómo soy. Bueno, recordad que el próximo concierto en el que podéis ver a Eduardo Herrero es en este concierto de Mardi Gras, homenaje a Tom Petty, guitarra Juan Zoya, hermano de Carlos Coyote Express, ese chico que se lo toca todo, batería, guitarra, está, bueno, está, no sé ya ni cuántos grupos están, Nortones, tocan con Carlos Bau, tocan con Cabo Paz, Mecánicos, la banda del camión...
de banda de camión, está con los mecánicos también. El otro día estaba. Bueno, pues, y también está con el nuevo Coyote Express, que se ha refundado, y bueno, y tal. Y creo que unos cuantos grupos más me dejó el tintero seguro, porque este tío es... Una vez me llegó, hice un pequeño artículo donde ponía fotos de todas las bandas en las que me había enterado que estaba, ¿no? Y ponía el hombre más ocupado del underground polonés y tal, y su hermano, mayor Carlos, envió un mensaje de hemos creado un monstruo. Bueno, pues está con Juan Folla a la guitarra en el de Tom Petty de Nordic Grass, que es el jueves 20 de octubre. Jueves 20 de octubre, ¿y cuánto es la pasta? 5 euritos, ¿no? 5 euros, tío. Horario europeo a las 9 de la noche, como hicimos el de día. A las 9, es un jueves. ¿A las 9 empezar o a las 9 entrar? A las 9 entrar, a las 9 y media empezar. Vale. 5 euros, que es el precio de un cubata. O sea que nada. Oye, Trini, no te vayas, que tienes que apagar la cámara. Por favor, pasa por aquí. No. No, venga, que tienes que presentarte a la gente de Empuje. No, la gente de Empuje ya me conoce, Rubén. Sí, vale. Sí. Ya soy muy conocida. Bueno, y sabes que antes de que apague la cámara, Trini es aquí una chica rockera de mediana edad. Vieja rockera, ya, gracias por lo de mediana edad. Es lo que me dijiste tú el otro día. Sí, señor, porque tengo 50 años, que efectivamente. Siguen esto del rock y tal, y también siguen esto de los libros y tal, Sí. y nos deja a gente como nosotros ocupar su local para hacer estas entrevistas con todo tipo de tíos raros que le traigo por aquí. Tú no. Yo soy de los menos raros. Menos raros. Yo voy a tener alguna gente que va a flipar. Ay, Rubén, por favor. Yo ando con rockeros desde que tenía 14 años, en los años 80, en 1980. O sea que bueno, su marido es el bajista de Ardora y de los Remasters. Sí, eso Ahí, es. Su marido de toda la vida. Yo llevo toda la vida rodeada de músicos, con lo cual tengo una parcela en el cielo. Vale, muy bien. Ganada Hay que ya. traer unos punkis de estos con crestas. Tío. Si yo fui punky, Rubén, Sí. claro, hombre, en los Claro. años 80, cuando Vale. había que ser Bueno, punky, un no poco ahora. de la cámara que te vean, por No, favor. que ahora ya no soy punky, ahora soy una señora de mediana edad. Vale, pues apaga ahí. Bueno, Adiós, amigos. ahora a continuación aquí Eduardo va a marcarse unos temas aquí a la guitarra y tal. No sabía eso. No, tengo que sí. marchar, Rubén. Ah, que tienes que marchar. Parece que sí. Ahí sí, pues Me estaban llamando. como te vi que debías traer una Porque guitarra. tengo un ensayo ahora. Ah, bueno, pues nada, venga, dale. Otro día. Pues no hay guitarra, venga. Dale ahí.